Evangelio de hoy. Jueves 18 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 1, versículo 18 al 24. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que habla dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El nacimiento de Jesucristo acontece en un clima de silencio profundo y misterio sagrado, donde Dios actúa sin ruido y sin espectáculo, enseñándonos que las obras más grandes del cielo suelen comenzar en la humildad y en la discreción. Porque así es como el amor verdadero se manifiesta. No imponiéndose, sino revelándose poco a poco en el corazón que sabe escuchar. María aparece como la mujer elegida para acoger el misterio de Dios en su propia vida. Y su embarazo se convierte en signo de una acción divina que supera toda comprensión humana, recordándonos que Dios no se limita a nuestros cálculos ni a nuestras expectativas, sino que actúa según su plan eterno de salvación. José entra en esta historia como un hombre justo y silencioso. Un hombre que ama profundamente pero que se ve enfrentado a una situación que no entiende. Y en su desconcierto aprendemos que la fe auténtica muchas veces camina en la oscuridad antes de ver la luz. La justicia de José no es una justicia fría ni legalista, sino una justicia llena de misericordia y respeto. Porque decide no exponer a María, mostrando que el amor verdadero busca proteger incluso cuando no comprende. En el silencio interior de José se refleja la lucha del corazón humano que desea hacer lo correcto, pero que se siente superado por una realidad que parece contradictoria. Y allí Dios espera el momento oportuno para revelarse. El ángel del Señor aparece en sueños. Porque Dios muchas veces habla cuando el ruido exterior se apaga. Y es en ese espacio interior donde la voz divina puede ser escuchada con claridad. El mensaje del ángel no elimina el misterio, pero lo ilumina con esperanza, enseñándonos que la fe no siempre responde a todas las preguntas, pero sí da sentido al camino. José es llamado por su nombre, porque Dios no trata con multitudes anónimas, sino con personas concretas, con historias reales y con corazones capaces de responder. El anuncio del Emmanuel revela el deseo profundo de Dios de habitar con su pueblo, de entrar en la historia humana y de caminar junto a nosotros en nuestras fragilidades. Jesús es concebido por obra del Espíritu Santo, mostrando que la salvación no nace del esfuerzo humano, sino del don gratuito del amor divino. El nombre de Jesús encierra su misión, porque Él viene a salvar a su pueblo de sus pecados. No solo de los errores visibles, sino también de las cadenas interiores que atan el corazón.
José escucha y obedece. Y en su obediencia silenciosa descubrimos una fe madura que confía más en Dios que en sus propias seguridades. El sueño se convierte en espacio de revelación, recordándonos que Dios puede hablarnos incluso cuando creemos que todo está detenido. José acepta a María y al niño, aceptando también una misión que cambiará su vida para siempre. En esta aceptación nace una familia sostenida por la fe. Una familia donde Dios ocupa el centro y guía cada paso. El silencio de José se convierte en lenguaje de amor, porque no necesita palabras para expresar su entrega total al plan de Dios. Mateo nos muestra que Dios cumple sus promesas, incluso cuando parecen imposibles desde la lógica humana. La historia de la salvación avanza gracias a corazones disponibles. No perfectos, pero sí abiertos a la voluntad divina. José se convierte en custodio del misterio, enseñándonos que cuidar lo que Dios confía es una vocación sagrada. En este pasaje descubrimos que Dios actúa cuando el ser humano confía, obedece y se abandona a su amor sin reservas. La obediencia de José no nace del entendimiento completo del misterio, sino de una confianza profunda en Dios que guía incluso cuando el camino no está claro. Y esta actitud nos enseña que la fe verdadera se apoya más en la fidelidad divina que en nuestras certezas humanas. Al despertar del sueño, José no discute ni retrasa la decisión, sino que actúa con prontitud y humildad, mostrándonos que cuando Dios habla el corazón dócil responde sin reservas. La figura de José nos revela que el silencio también es una forma poderosa de testimonio, porque su vida entera proclama la grandeza de Dios sin necesidad de discursos. María y José caminan juntos en una fe compartida. Una fe que no elimina las dificultades, pero que transforma cada prueba en ocasión de confianza y abandono en Dios. El Emmanuel que está por nacer manifiesta un Dios cercano. Un Dios que no se queda distante del sufrimiento humano, sino que entra en nuestra historia para redimirla desde dentro. Este pasaje nos recuerda que Dios cumple sus promesas de maneras inesperadas, superando las expectativas humanas y revelando que su fidelidad atraviesa generaciones. José acepta una paternidad que no nace de la carne, sino del Espíritu, enseñándonos que la verdadera paternidad se fundamenta en el amor y en la responsabilidad. El niño que nace de María viene envuelto en sencillez, recordándonos que Dios escoge lo humilde para confundir la soberbia del mundo. En la casa de Nazaret se prepara en silencio la salvación del mundo, mostrando que Dios obra grandes maravillas en la vida cotidiana. José se convierte en protector del Salvador, aceptando una misión que exige renuncia, fidelidad y confianza absoluta en Dios. El nombre de Jesús pronunciado por José es un acto de fe, porque al nombrarlo acepta plenamente la voluntad divina. Dios confía a su Hijo a manos humanas, mostrando la dignidad inmensa de la vocación humana en su plan de salvación. La historia de José nos invita a revisar nuestra disposición interior ante los planes de Dios, especialmente cuando no coinciden con nuestros propios proyectos. En la obediencia silenciosa se esconde una libertad profunda, porque quien confía en Dios no vive esclavo del miedo. José enseña que amar es asumir responsabilidades, incluso cuando implican sacrificio personal. El misterio de la encarnación se revela como un acto supremo de humildad divina, donde Dios se hace pequeño para elevarnos. La vida oculta de la Sagrada Familia se convierte en escuela de fe, de paciencia y de amor cotidiano. Dios transforma la duda inicial de José en certeza de misión,
mostrando que la gracia actúa en los corazones abiertos. Cada paso de José está marcado por la escucha atenta de Dios. Una escucha que nace del silencio interior. La vida de José nos enseña que Dios no busca personas perfectas, sino corazones disponibles que sepan confiar aún en medio de la incertidumbre. En el silencio del hogar de Nazaret se forja una fe sólida. Una fe que no depende de signos extraordinarios, sino de la fidelidad diaria. José acepta un camino que no eligió, pero que abraza con amor, mostrándonos que la verdadera libertad nace de la entrega a Dios. Dios se vale de los sueños para guiar a José, recordándonos que Él puede hablar de muchas maneras al corazón atento. La presencia del ángel confirma que Dios acompaña cada paso de quienes confían en Él. José no busca explicaciones humanas, sino que se apoya en la palabra recibida. Y esa palabra se convierte en fundamento de su vida. En la figura de José descubrimos la fuerza de la obediencia humilde. Una obediencia que transforma el miedo en misión. La fe de José es silenciosa pero fecunda, porque permite que el plan de Dios se realice plenamente. La encarnación del Hijo de Dios sucede en una familia sencilla, mostrando que lo ordinario puede convertirse en espacio de lo divino. José protege a María y al niño con un amor concreto. Un amor que se expresa en acciones más que en palabras. Dios confía en José una misión que supera sus fuerzas, pero le concede la gracia necesaria para cumplirla. La historia de la salvación avanza gracias a decisiones tomadas en la fe, incluso cuando el futuro es incierto. José aprende a caminar sin ver todo el camino, confiando en que Dios guía cada paso. El misterio del Emmanuel nos recuerda que Dios está presente en medio de nuestras luchas diarias. José acepta ser instrumento del plan divino, renunciando a sus propios proyectos por un bien mayor. La fe madura se manifiesta en la capacidad de obedecer incluso cuando no se comprende plenamente. Dios actúa en la historia humana a través de personas sencillas y fieles. José se convierte en ejemplo de paternidad espiritual, basada en el amor y en la responsabilidad. El relato de Mateo nos invita a acoger el misterio de Dios con humildad. En la figura de José descubrimos que la fe silenciosa sostiene el mundo. La figura de José nos invita a contemplar una fe que no se impone ni se exhibe. Una fe que se vive en lo oculto del corazón y en la fidelidad cotidiana. Porque José no necesita ser visto ni reconocido para cumplir la voluntad de Dios. Y en esa discreción se revela la grandeza de un corazón totalmente entregado al plan divino. En la vida silenciosa de Nazaret aprendemos que Dios actúa poderosamente en lo pequeño, en lo aparentemente insignificante, y que la historia de la salvación se teje día a día en la obediencia sencilla y perseverante. José asume su misión sin condiciones, aceptando un camino que exige renuncia personal, confianza absoluta, y una entrega que no busca recompensas humanas. Dios confía a José el cuidado de su hijo, mostrando que la confianza divina se deposita en corazones fieles más que en talentos extraordinarios. La obediencia de José se convierte en un acto continuo de fe. Una fe que se renueva cada día frente a los desafíos y las incertidumbres. En José descubrimos que escuchar a Dios requiere silencio interior, paciencia y una disposición constante a dejarse guiar. El misterio de la encarnación transforma la vida ordinaria en espacio sagrado. Y cada gesto cotidiano se vuelve ocasión de encuentro con Dios. José protege el misterio que no le pertenece, enseñándonos que cuidar lo que Dios confía es una forma elevada de amor.
La fe de José no elimina las dificultades, pero le da la fortaleza necesaria para atravesarlas con esperanza. En la aceptación de la voluntad divina José encuentra una paz profunda. Una paz que no depende de las circunstancias externas. Dios se manifiesta en la historia a través de decisiones valientes tomadas en silencio. Decisiones que transforman el curso de la vida humana. José se convierte en custodio del Salvador, aceptando una misión que requiere fidelidad constante y amor sacrificado. La vida de José nos enseña que la grandeza espiritual se mide por la capacidad de servir. En Nazaret se vive una fe encarnada. Una fe que se expresa en el trabajo, en el silencio y en la confianza diaria en Dios. José acepta su papel sin buscar protagonismo, dejando que Dios sea el centro de la historia. La obediencia de José revela que confiar en Dios es el camino hacia la verdadera libertad interior. Dios transforma la fragilidad humana en instrumento de su gracia, cuando el corazón se abre a su voluntad. José vive una fe que se sostiene en la esperanza, incluso cuando el futuro parece incierto. El silencio de José se convierte en palabra viva que anuncia la fidelidad de Dios. En este relato descubrimos que Dios obra maravillas a través de la obediencia humilde y confiada. La historia de José nos conduce a comprender que la fe auténtica se construye paso a paso, en decisiones pequeñas pero constantes, donde cada acto de obediencia fortalece el vínculo con Dios y ensancha el corazón para acoger su voluntad. En el silencio perseverante de José se revela una confianza que no necesita pruebas visibles, porque se apoya en la certeza interior de que Dios nunca abandona a quienes se entregan a Él. La vida cotidiana de Nazaret se convierte en un santuario, donde el trabajo, el descanso y la convivencia familiar se transforman en actos de amor ofrecidos a Dios. José nos enseña que aceptar la voluntad divina no significa ausencia de temor, sino valentía para avanzar confiando en la gracia que sostiene. Dios actúa en la historia a través de corazones dóciles. Y la docilidad de José permite que el plan de salvación se desarrolle sin obstáculos. En la fidelidad diaria José encuentra la alegría profunda que nace de saberse instrumento del amor divino. La paternidad de José se expresa en cuidado silencioso, en protección constante y en entrega total al bien del niño confiado a sus manos. El relato evangélico nos invita a imitar la actitud interior de José, aprendiendo a escuchar a Dios en el silencio y a responder con prontitud. En la sencillez de José se manifiesta la grandeza del amor que no busca reconocimiento humano. Dios transforma la obediencia humilde en camino de salvación para muchos, mostrando que ninguna entrega hecha por amor queda estéril. La fe de José sostiene a la Sagrada Familia en los momentos de incertidumbre, enseñándonos que la confianza en Dios es refugio seguro. José acepta vivir en segundo plano, dejando que el misterio de Dios ocupe el centro de la escena. En esta actitud descubrimos que la humildad es el terreno fértil donde Dios hace crecer su obra. La vida de José nos invita a abandonar el deseo de control y a confiar en que Dios guía incluso cuando no comprendemos. El nacimiento de Jesús revela que Dios se vale de la fidelidad humana para cumplir sus promesas eternas. José camina en la fe sostenido por la esperanza. Una esperanza que no defrauda porque se apoya en Dios. El silencio de José se convierte en espacio de revelación, donde Dios habla al corazón atento. En su obediencia encontramos un modelo de vida cristiana auténtica, centrada en la escucha y en la entrega. La obediencia de José nos recuerda que la fe verdadera no consiste solo en creer con la mente,
sino en confiar con la vida entera. Entregando a Dios cada decisión, cada renuncia y cada esperanza. En José contemplamos a un hombre que aprende a dejarse guiar, incluso cuando el camino se vuelve incierto, porque sabe que la fidelidad de Dios es más firme que cualquier seguridad humana. La historia de la salvación avanza gracias a corazones dispuestos a escuchar. Y la escucha atenta de José permite que el plan divino se cumpla en silencio y humildad. En la vida oculta de Nazaret se revela que Dios santifica lo cotidiano, transformando cada gesto sencillo en ofrenda agradable. José vive una fe encarnada. Una fe que se expresa en el trabajo diario, en la responsabilidad asumida y en el amor constante hacia María y Jesús. La confianza de José no elimina el misterio, pero le concede la paz necesaria para caminar sin temor. Dios se sirve del silencio para obrar grandes cosas. Y el silencio de José se convierte en espacio fecundo para la acción divina. En cada paso de José descubrimos que la fidelidad no depende de emociones, sino de una decisión firme de amar y obedecer. José acepta ser custodio de un misterio que supera su comprensión, confiando en que Dios le dará la fuerza necesaria para protegerlo. La paternidad de José se construye día a día, en el cuidado atento, en la presencia constante y en la entrega silenciosa. Dios no pide a José grandes discursos, sino una vida entregada con fidelidad. En la historia de José comprendemos que la santidad se vive en lo ordinario, cuando cada acto se realiza por amor a Dios. La fe de José ilumina el camino de quienes aprenden a confiar sin ver, sosteniéndose solo en la promesa divina. Dios transforma la incertidumbre en ocasión de gracia, cuando el corazón permanece abierto y disponible. José se convierte en ejemplo de perseverancia, porque permanece fiel incluso cuando no recibe explicaciones. La vida de la Sagrada Familia nos muestra que Dios habita en medio de la sencillez. José aprende a confiar más en la palabra de Dios que en sus propios planes. En su obediencia encontramos un camino seguro hacia la paz interior. Dios actúa con paciencia, y José aprende a caminar al ritmo del amor divino. La fe silenciosa de José sostiene el misterio de la encarnación en el mundo. En la fidelidad diaria se construye una vida agradable a Dios, como nos lo enseña el testimonio de José. José acepta que su vida ya no le pertenece, sino que está al servicio del plan divino. Dios se manifiesta en la humildad de quienes confían plenamente en Él. La historia de José nos anima a no huir del misterio, sino a acogerlo con fe. En cada renuncia José descubre una bendición escondida. La obediencia constante fortalece el corazón y lo dispone para la gracia. Dios no abandona a quienes aceptan su voluntad con sinceridad. José vive sostenido por la esperanza. Una esperanza que no defrauda. En su silencio aprendemos a escuchar mejor a Dios. La fe de José ilumina el camino de toda la Iglesia. Cada gesto de José se convierte en acto de amor ofrecido a Dios. Dios elige lo pequeño para realizar lo grande. 133. En la vida de José se revela la belleza de la obediencia fiel. El misterio de la encarnación transforma la historia humana desde dentro. José permanece fiel incluso cuando el camino es oscuro. En su entrega silenciosa descubrimos el verdadero amor. Dios actúa cuando el corazón se abandona con confianza. La fe de José se convierte en refugio para María y Jesús. En la obediencia humilde se encuentra la verdadera libertad.
José enseña que servir es el camino de la grandeza espiritual. Dios guía cada paso de quienes confían en su palabra. En la fidelidad diaria se construye la santidad. José vive una fe que se expresa en obras concretas. La historia de José nos invita a perseverar en la confianza. Dios transforma la debilidad humana en instrumento de gracia. En la vida de José descubrimos que Dios nunca abandona. La obediencia silenciosa sostiene el plan divino en el mundo. José camina sostenido por la fe y la esperanza. En su ejemplo encontramos un modelo de vida entregada a Dios. Este Evangelio nos invita a confiar plenamente en el amor de Dios. Y a responder con una vida fiel y obediente. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like. Dejarnos tu intención en los comentarios. Y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.